Bueno amigos, estoy asegurándome de que estoy grabando. Hoy es sábado 22 de septiembre de 2018 y terminé de grabar todo. Cuando ya terminé me di cuenta de que no había grabado absolutamente nada. Así que tengo un poquito de frustración, pero por algo pasan las cosas, digo yo. Bueno, hoy tengo el último tema de la Pascua. Es un tema de muchísima controversia, pero yo lo voy a presentar, no iba a decir lo voy a tratar, pero no lo voy a presentar a la luz de lo que dicen las escrituras. No puedo decirles que este estudio está concluido de mi parte, todavía tengo mucho que estudiar, pero lo que tengo hasta ahora lo puedo constatar con las escrituras, entonces voy a presentarlo de esa manera. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, gracias Padre porque nos das, a mí por lo menos me das el entusiasmo para estudiar estos temas y, y gracias Padre porque me permites compartirlos con mis amigos y con las personas que se encuentren con estos videos. Yo te pido que me ayudes a mí a presentarlos de la mejor manera y a todos los oyentes a entenderlos, a poderlos aplicar a sus vidas. Y Padre, también te pido que bendigas a todas las familias representadas, todas las familias de los que escuchan los videos, que los bendigas, los acompañes, les des prosperidad y sobre todo los traigas todos los días más a conocerte mejor y a disfrutar, Padre, a, a lograr esa felicidad solamente en ti. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Yeshua. Ok, entonces vamos a empezar el tema haciendo una lectura de Éxodo 12. Desde el verso 43 dice así: Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: Esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después de que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país. Pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Nos enseña la Torá, como leímos, que los israelitas pertenecientes a todas las generaciones tienen que cumplir con 3 requisitos para poder comer la Pascua judía como coherederos de Israel. Para empezar, el israelita o el extranjero, que se llama en hebreo el ger, debe tener el deseo y la inclinación de permanecer o de unirse de manera permanente al pueblo de Israel. En segundo lugar, debe matar y comer el cordero pascual, tanto él como el resto de su familia, y debe de rociar el dintel de la puerta de su casa con la sangre del animal. El tercer y último requisito es el de la circuncisión y es el tema que tengo para hoy. Y dice que todos aquellos que comían el cordero pascual, que habitaban con el pueblo de Dios, debían circuncidarse. Lo acabamos de leer en Éxodo 12:48. Allí se dice que antes de recibir el cordero pascual, todos los hombres debían de someterse a una circuncisión o brit milá. Las 3 ordenanzas de la Pascua judía eran obligatorias como parte pues de la Torá. Eso está en Éxodo 12:49. Esa obligación para todo Israel.
tanto para los que eran israelitas desde el punto de vista biológico, como para los gerim, los extranjeros. Una cosa está clara y es que según lo que dice Éxodo 12, 24 y 42, la celebración de la Pascua judía es algo que debemos de guardar para siempre. De manera que los 3 requisitos, incluyendo la circuncisión de los hombres, es algo que es preciso hacer también para siempre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender la afirmación de que la circuncisión no es necesaria ni para hoy en día, ni para celebrar la Pascua, ni para pertenecer ser ciudadano de Israel o pertenecer a la ciudadanía de Israel? Voy a responder estos temas, en puntos, como por partes, para poder tener más claridad. El primer punto que tengo es que el requisito de la circuncisión en la carne no era para celebrar la ceremonia de la Pascua, sino para comer el cordero. No es una contradicción que Rav Shaul, perdón, hoy no voy a decir Shaul, voy a decir más Pablo para ir más rápido. No era una contradicción que Pablo, el apóstol, haya enseñado a los creyentes no judíos que podían comer la Santa Cena. Recordemos que la última cena fue instituida por Yeshua para cambiar el símbolo del cordero, que era pues la carne y la sangre, por el pan y el vino. Ese es un tema que yo voy a expandir más ahora cuando empiece a hablar del pan sin levadura. Todos estaban invitados a comer el pan y el vino, ¿no? Hay varias razones por las cuales Yeshua hizo el cambio. Una es el que ya sabía que no habría más templo y que los judíos no iban a poder sacrificar más corderos porque no se sacrifica si no hay templo, pero podrían seguir celebrando la Pascua usando el pan y el vino si entendían que Yeshua era el cordero, lógicamente. Y por supuesto los no judíos que aceptaban a Yeshua podrían unirse a la celebración, dado que ya no había cordero. Es decir, que no están infringiendo la ley. Pero los judíos, en lugar de eso, prefirieron seguir usando un hueso de anca de carnero, que es lo que usan hasta hoy en día, con lo cual están manifestando que prefieren creer en un carnero muerto que en el pan de vida que es el mismo Yeshua. El segundo punto que quiero presentarles es que sigue habiendo un requisito de circuncisión, pero a diferencia del primero que era en la carne, este requisito es en el corazón. Vamos a leerlo en Efesios 2:11, dice así: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre del Mesías, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Voy a leerlo otra vez el verso 18. Dice, porque por medio de él, de Yeshua, ¿no? Los unos,
los judíos, y los otros, los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos. Además, en Efesios 2, 11, 19 no nos pide la circuncisión, sino que nos pide creer en la sangre redentora del Mesías. La palabra hebrea para prepucios es arelim, que es un masculino plural. En su forma plural femenina es harlot, de donde se deriva la palabra inglesa harlot, ramera, y los judíos se referían a los gentiles de esta manera despectiva, ¿no? Como personas con prepucio, les decían así. El punto 3 que quiero traer es que la gloria ahora es en el madero de Yeshua, en la cruz, en la crucifixión, no en la circuncisión de la carne. La crucifixión significa morir al yo y dejar que el espíritu de Yeshua more en el corazón y que lo gobierne. La circuncisión o la no circuncisión de la carne no afecta ni positiva ni negativamente. Gálatas 6:12 dice que los que desean agradar en la carne tratan de obligaros, les está hablando a los gentiles gálatas, repito desde el 12, los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa del madero del Mesías o de la cruz del Mesías, porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en el madero de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, ya que yo llevo en mi cuerpo las marcas de Yeshua. Pablo está diciendo que nadie lo juzgue como diferente por ser circuncidado, ya que su cuerpo, posiblemente herido y azotado, muestra marcas de su fe en Yeshua. El cuarto punto es que la circuncisión de la carne es estatuto perpetuo para los hebreos y también lo fue para los comprados de entre otros pueblos, no para los gentiles que no pertenecían a la asamblea hebrea. Leámoslo en Génesis 17 del 12 al 14. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Además la ley era igual, además la ley era igual para los hebreos y para los extranjeros que residían con ellos. Leámoslo en Números 15:15, dice así. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante del Señor. Una sola Torá. Torá lo traducen también como ley, es decir, una sola escritura o una sola instrucción. Repito, una sola Torá habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Ahora bien, hay estudiosos que afirman que la palabra traducida como incircuncisión en griego no significa eso, sino que significa prepucio que se ha tirado, es decir, el prepucio o la punta que se descarta. Como quien dice que la persona sí ha hecho la circuncisión antes, pero no ha seguido la ley. Esto lo dicen para concluir que los gálatas eran realmente parte de las 10 tribus perdidas y que no los llamaban a circuncidarse
simplemente porque ya estaban circuncidados. Parte de su argumento radica en el hecho de que Gálatas toma su nombre de la palabra hebrea que significa exilio, que es galut. Si bien es cierto que la casa de Israel fue llevada al exilio por los asirios en el año 721 a.C., se convirtieron en los primeros habitantes de Galacia, algunos judíos, pero las fuentes históricas hablan de 3 tribus celtas que hablaban un solo idioma y que se trasladaron al Asia Menor alrededor del tercer siglo antes de Yeshua y eran procedentes de Europa. Posteriormente fueron subyugados por los romanos y les sirvieron a los romanos y después se helenizaron. Por otro lado, si nosotros revisamos el significado griego de los términos, no debe haber una mala interpretación con esos términos. Veamos ese significado. Circuncisión en griego es peritomé y esa palabra está compuesta por un prefijo que es peri, que significa alrededor, y tomé, que significa corte. Es decir, que peritomé es un corte alrededor. Es lo mismo que la traducción que se hace al español y al inglés, circuncisión. ¿Qué es circuncisión? Circuncisión es corte y circum es alrededor. O sea que la traducción es casi que literal. Luego tenemos la palabra incircuncisión, que es aperitomé, y se debe a que el prefijo a significa negación. Entonces, prácticamente aperitomé es la negación de lo que es peritomé, que es la circuncisión. Entonces, podríamos traducir como no es un corte alrededor. Eso es aperitomé, que traducido sería incircuncisión, sería en español incircuncisión. Luego tenemos la palabra acrobistia, que significa con prepucio y viene del prefijo acro, que significa extremo o punta, y bistia, que es el miembro masculino. Entonces podemos decir que es el extremo o la punta del miembro masculino, en otras palabras, el prepucio. Es decir, que acrobistia es con prepucio. Es muy importante entender estos significados porque en Efesios 2:11, lo vuelvo a leer, dice que en otro tiempo los gentiles en la carne eran llamados incircuncisión, y la palabra que usa aquí es acrobistia. Dice, eran llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión que es peritomés, hecha por manos en la carne. Es decir, que el término acrobistia fue creado por los judíos. Ellos eran los que llamaban a los gentiles de esa manera. No eran los griegos los que utilizaban este término, eran los judíos para, como les decía antes, de una manera como de ponerlos en una situación, en una posición inferior. Además, el término, como ya vimos, no significa que ha despreciado su condición de circuncidado, como quieren decir algunos. Eso no tiene sentido lingüísticamente hablando. Es más bien un hombre que conserva su prepucio. Por ello se dice que Abraham en Romanos 4:11 fue circuncidado, se dice, como señal o sello de que Dios ya lo había reconocido como justo por causa de su fe cuando estaba incircunciso. De ese modo Abraham ha venido a ser también el padre de todos los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados. La palabra incircunciso aquí en este verso
es acrovistia. Es decir, que cuando estaba con prepucio, está diciendo, no podemos aplicar el otro significado porque no tiene sentido decir que Abraham alguna vez después de haber sido circuncidado rechazó su condición física y por ello ahora era llamado acrovistia, no tiene ningún sentido. El único pasaje en el que incircunciso aparece en el griego como negación de peritomés es en Hechos 7:51, que dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos. Aquí dice aperitomé, es decir, sin corte alrededor. Dice, incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. Notemos que ahí Esteban, esto es Esteban antes de ser apedreado, él les está hablando a sus propios hermanos de Judá y de Benjamín, no les está diciendo que tienen prepucio, porque realmente ellos no lo tenían, les está diciendo que no se han hecho el corte alrededor de su corazón. Otro argumento para proponer la circuncisión como algo obligatorio es que Pablo se dirige a las tribus perdidas de Israel y no a los gentiles como tales. Si vemos los encabezados de las cartas o de las epístolas de Pablo y las comparamos con las de Santiago y las de Pedro, vemos que Santiago se dirige a las tribus dispersas de Israel y que Pedro se dirige a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, mientras que Pablo se dirige tanto a los unos como a los otros. Él va a las sinagogas y allí encontramos de todo un poquito. Por otro lado, como leímos en Gálatas 2 y en otros pasajes, el mismo Pablo dice que en contraste con Pedro, él anuncia el evangelio a los no judíos. Veámoslo en Gálatas 2. Dice desde el verso 1, dice así: 14 años después fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir y allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Y lo expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad, para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondidas para espiar la libertad que tenemos en el Mesías Yeshua y hacernos otra vez esclavos de la ley, pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos porque queríamos que la verdad del Evangelio permaneciera en ustedes. Pero no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de mayor autoridad. Al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el Evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Pues el mismo Dios que envió a Pedro como apóstol a los judíos, me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Santiago, Cefas y Juan, que eran tenidos por columnas de la iglesia, reconocieron que Dios me había concedido este privilegio. Un argumento más es que Pablo circuncidó a Timoteo. Acabamos de leer que Tito, que era griego, no fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. La razón para circuncidar a Timoteo se explica en el mismo pasaje. En Hechos 16:1-3 dice así: aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que Pablo aquí aplicó su principio, que él lo expresó muy bien en 1 Corintios 9:20, donde dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Es por esta razón que él circuncida a Timoteo, porque Timoteo es hijo de una mujer judía.
Por último, Pablo valora la circuncisión si la persona practica la ley, la Torá. Si alguien gentil practica la Torá y se quiere unir al pueblo judío, su circuncisión tiene valor. Si no practica la Torá, no le sirve de nada la circuncisión, ni aun siendo judío. Todos circuncidados o no, estamos llamados a, bueno, digo yo estamos, pero no las mujeres, llamados a una circuncisión de corazón. Bueno, la de corazón sí estamos todos, ¿no? Es decir, a ser fieles a Dios y aceptar la sangre propiciatoria del Mesías. Vamos a leer lo que dice Pablo en Romanos 2:25, hablándoles a los judíos. Dice así, pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley y no se considera, perdón, voy a volver a leer desde el 26. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley y no se considerará su circuncisión como circuncisión, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque, y este es el verso 28 que me parece muy clave aquí, dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Y en Jeremías 31 al 34 dice así, he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Israel son las 10 tribus y la casa de Judá, bueno, las 10 tribus perdidas pues en el norte, y la casa de Judá son la tribu de Judá y posiblemente de Benjamín. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Mire que fueron ellos los que invalidaron el pacto. Y este pacto incluye lógicamente la circuncisión. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. No sabemos después de cuáles días, todavía no lo sabemos, pero dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ese pacto no se ha hecho con las casas todavía, pero yo pienso que se ha hecho con los judíos que paulatinamente han aceptado al Mesías. Ha habido una transformación en sus vidas y un compromiso verdadero con la Torá, y la instrucción está en sus corazones. Y según Pablo en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua, dice Pablo. Eso se debe a que todos estamos llamados a creer en el Mesías y esa es nuestra circuncisión del corazón, porque al creer en Él también seguimos su ejemplo. Vemos pues que este nuevo pacto ya hace que todos podamos entrar en este grupo que Dios llama su pueblo. Este nuevo pacto ya es un pacto que se centra en el Mesías mismo y no en la circuncisión. Bueno, eso era lo que tenía para hoy y con eso termino el tema de la Pascua. Espero que lo hayan podido entender. Como les dije al principio, es un tema de
de cierta complejidad y también de mucha controversia hoy en día, pero yo traté de regirme por lo que está en la palabra del Señor y por las buenas traducciones del griego. Ya empiezo los panes sin levadura la próxima semana, un tema muy interesante. Voy a tomar algunas partes que ya presenté aquí para poder explicar ese tema muy bien. Y bueno, les deseo que tengan una semana muy bendecida y que sigan estudiando la palabra del Señor. Recuerden que todos estamos invitados a ser parte del pueblo de Dios y que solamente tenemos que aceptar la sangre de Yeshua y empezar a estudiar su palabra, deleitarnos en su palabra. Y ya, eso es todo, eso nos va a dar la felicidad. Solo eso, deleitarnos en su palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, solo eso nos va a dar la verdadera felicidad. Les deseo pues que eso pase con ustedes y empiece a suceder a partir de esta semana. Y bueno, que tengan una semana muy, muy bendecida.